Sí. por José Basadre. O por los lapsos en la historia. O por los lapsos en la historia. Estamos con Merlín Chambi, que es historiador de la Universidad Federico Villarreal, con experiencia como profesor en academias, colegios, pero creo que lo que hoy por lo menos más lo destaca es la administración de la Biblioteca de Merlín, que es este canal de YouTube tan seguido y tan comentado, que trata sobre historia, pero tratando de desmitificar esa idea de que la historia es aburrida. ¿Cómo estás, Merlín? Bienvenido a SQP. Hola Renato, ¿qué tal Renato, Josefina? Bueno, Hola. encantado de estar aquí en su programa. Debo decir que los he seguido sobre todo sus entrevistas con Hildebrand, me gustaron bastante. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí, ¿no? Dispuesto a responder dudas, consultas, dentro de lo que también tenga a la mano, pues, ¿no? ¿Cuántos libros de José Basadre tienes en esa biblioteca? De José Basadre no tengo ninguno, pero De su hermano Jorge. de su hermano de otra dimensión sí tengo varios, ¿no? Bueno, la colección de historia de la República, la que a mí me gusta más, que es la verdecita, la del comercio, que tiene un tomo añadido, Sí. que completa el siglo XX, El azar en la historia, que también es un libro que para mí fue bien iconoclasta, porque se hizo en el marco de este libro, que no sé si recordarán, que se llamó Contrahistoria del Perú, de José ¿no? Ragas y Eduardo Dariant, Sí. que es un libro que explora Reciente. contrafácticos. ¿Qué hubiera pasado No, es si? antiguo. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si? José Ragas? Exacto. Eso, ¿no? Ah. Es un libro ya antiguo, ya será del Sí, 2013, sí. digo antiguo, hubiera 2013 como pasado, si fuera un sí. montón. Si el Pero APRA hubiera explora llegado al qué hubiera poder, por pasado, sí. ejemplo. Claro. Ujú. Y bueno, ese de ahí, en cierto modo, Basadre explora esas posibilidades epistolarias de Basadre. Bueno, soy tagneño, entonces para mí, de alguna manera, Jorge Basadre es un ícono, ¿no? Acá mismo tengo ¿Y tú dirías que un en busto de Basadre. Tacna, Ahí está, mira. ahí está justo Basadre, y tú dirías que en el pueblo tacneño, digamos, hay una vocación por la historia, tal vez por su posición geográfica, por esta vieja idea de, ¿cómo es? En Tumbes empieza la patria, pero termina pero en Tacna empieza el Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una frase, pero también, o sea, los tacneños le han sacado la vuelta, ¿ah? Le dicen, aquí comienza la patria, ¿no? Aquí es donde comienza la patria. Aquí no no, de termina el hecho, Perú, aquí comienza la patria, así era, ¿no? Aquí ujú. no termina el Perú, aquí comienza la patria. De hecho, hace poco estuve en Tacna, hace menos de una semana. Ahí estaba hablando con algunos amigos que están, bueno, Tacna tiene su escuela de historia en la Universidad Jorge Basadre, y de hecho Basadre, pues, es todavía un elemento de peso muy fuerte dentro de muchos jóvenes historiadores en formación. Yo soy egresado de la carrera de historia. Debo decir que no he ejercido la investigación como tal, porque, bueno, ahorita ya me dedico básicamente a la difusión, pero sí consumo mucha historiografía. Entonces, en Tacna hay mucho peso, ¿no? De la presencia de Basadre en lo que es como referente de marco historiográfico. Lo que sí he notado es que aquí en Lima como que ya bajó un poco, porque hay básicamente escuelas, ¿no? Dentro del estudio histórico, los positivistas, marxistas, la escuela francesa, y actualmente en Lima es más presencia de la escuela francesa, ¿no? Pero en Tacna como que todavía está el peso del Basadre, aparte que es pues el ícono, ¿no? El hombre que atomiza el Perú en unos tomos, en una obra que hoy en día, pues, ¿quién la vuelve a hacer, no? La otra vez, justamente con un amigo conversando, decimos, ¿no? A ver, uno de los últimos historiadores casi enciclopedistas que tenemos es Valdemar Espinosa, que hace poco sacó sus tomos de las etnias del Imperio y de los Incas. Después de Valdemar, ya no nos queda otro como que gran historiador enciclopedista que haya atomizado el conocimiento del Perú en unos tomos. Y bueno, eso es muy sintomático, ¿no? O sea, ¿por qué ya no hay esos grandes trabajos de historia que hoy en día los vemos como que de intelectuales que estaban ahí, ¿no? En láminas casi, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay? Mira, ahí está, acá también me van a matar lo que van a decir, ¿eh? Pero la Escuela Francesa de Estudio Histórico lo que hace es una hiperespecialización de la historia. Entonces, tú tenías a un Basadre que hacía, pues, historia de la República del Perú, y hoy en día lo que te piden, te dicen, no, es mucho. Tienes que circunscribirlo a algo muy, muy específico, ¿no? Y aparece, por ejemplo, ya no soy especialista en historia de la República del Perú, sino soy especialista en fiestas patronales en la provincia de Quisquis, 1800 tanto a 1800 tanto, ¿no? Y ese es un gran dilema. La hiperespecialización es chévere, pero mataste al historiador, pues, clásico, ¿no? Pero pueden convivir, ¿no? Alejandro Magno y pasaba incas, ¿no? Podrían convivir perfectamente, ¿no? En cierto modo se busca hacer,
pero por lo que he estado conversando es como que una mecha todavía vigente, ¿no? O Mm, sea, hay mucha gente que dice, ¿no? Yo quise estudiar historia y no sé, pues enterarme de las guerras médicas y terminé haciendo una hiperespecialización en arte, ¿no? Una claro. cosa así. Se Claro. busca, yo creo que se busca, y en cierto modo las nuevas tecnologías como, bueno, digo nuevas, no tan nuevas en realidad, como YouTube o plataformas de redes sociales, también te ayudan un poco a acercarte, ¿no? A ese Mm. cuasi enciclopedismo, ¿no? Y, Creo y- yo. y- y, Merlín, esto, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos comentando, decir de José Basadre o hablar de la independencia de Arequipa, que quizás le gustó Arequipa, no lo sé. ¿Crees que te parece más de lo mismo ya en el caso del presidente? ¿Cómo lo ves? Mira, no es creo que una novedad que estos errores, bueno, error una vez, pues, ¿no? Dos veces con cierto cuidado, ¿no? eh, Hay un evidente desconocimiento de estos temas. Claro, no todo el mundo está en la obligación de conocerlos a profundidad, eso sí también hay que decirlo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son de conocimiento común, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en Jorge Basadre, ¿no? Ya te creo, Más pues, siendo profesor, ¿no? Sobre todo. bueno, pues, bueno, yo he ejercido la docencia y en cierto modo la docencia es como que una forma de refrescar constantemente tus conocimientos, ¿no? Mm. Claro, claro. Y bueno, te puedes quizá equivocar con Foucault, pues, ¿no? Miguel Foucault le puedes decir, pues, ¿no? O Jaime Derrida, ¿no? Pero con Basadre, no, pues, eso ya es ya rosa con Claro, duele, duele. Ahora, duele. Sí. ¿cómo explicas, Merlín, el hecho de que haya tanta gente, joven además, siguiendo canales donde se cuenta la historia? Uno podría pensar que con todo lo conflictiva que se volvió la enseñanza de la historia en el Perú en los últimos años, porque los políticos no se ponen de acuerdo y porque la malla curricular va cambiando según quién esté en el ministerio, pero de pronto vemos canales como el tuyo o como el de Hugox Chugox, ¿no? Que son seguidos por miles de personas y muy Jóvenes, jóvenes. Jóvenes. Entonces, ese fenómeno, ¿tú cómo lo explicas? Porque estoy seguro que lo has analizado y conversado por con colegas más de supuesto. una vez. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una teoría A para ver, mí, ¿no? lánzala. Lánzala, Y es que Merlín. todo el mundo mira hacia el pasado como una forma de explicar su presente, pero Ujú. en una sociedad tan urgente como la nuestra, nosotros vivimos lo que Bauman dice, ¿no? Tiempos líquidos. Todo intentamos ya buscarlo procesado, empacado y listo para consumir. Quizá en estos tiempos ya no nos da el tiempo necesario para leer, pues, un cambio de palabras, ¿no? O un Historia de la República, o un Nación y Sociedad, y buscamos recursos más rápidos y más urgentes que atomicen esta información y la muestren pues al Sí. público, ¿no? Entonces aparece la demanda de conocimiento, que yo creo que también en cierto modo es válido, ¿no? Porque finalmente estás buscando una forma de entrar al mundo de la lectura. Y frente a esta coyuntura, pues, que hemos visto nosotros, digo, nosotros, la generación, los que tenemos 30 años, que básicamente hemos crecido, pues, en el fragor del ascenso de ocaso del fujimorismo y la muerte de los Mm, partidos políticos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y a veces vemos claro, en los medios, nos dan explicaciones de 10 o 15 años atrás, y la pregunta es, pero esto no puede ser tan cercano, ¿no? Y uno mira hacia atrás y en el proceso en que miras hacia atrás, te das cuenta pues de que o eres un iconoclasta y te tumbas todos los mitos que te contaron en la escuela, claro, o exacto. sí, no, de hecho, yo crecí Bueno, o sea, con ambas versiones y idílicas, vas ¿ah? descubriendo los vacíos de tu propia educación, además, Vas ¿no? descubriendo los vacíos y ahí es donde asumes una posición, ¿no? La posición de o me cierro con lo que yo ya sé y lo que mis prejuicios dicen, o comienzo a desaprender, pues, ¿no? Y Comienzo a hay, Qué desaprender importante eso, y sí. desaprender. comienzo a construir Todos deberíamos hacer el esfuerzo por desaprender un poco. todo de nuevo, A ¿no? ver, mira lo que dice Lucho Sí. Gonzalo. ¿Algún pasaje de la historia que cuando lo supiste te dejó más que impresionado? Ah, por supuesto, la reacción de las élites de Lima ante la independencia del Perú es Que no brutal, querían, no es querían ser No brutal. querían, independientes. no Sí, querían. hay un libro de Pablo Whipple, del historiador chileno Pablo Whipple, que se llama La gente decente de Lima, que te explica por qué existe en Lima, sobre todo en Lima, el caso de la gente que cree que tiene privilegios por el mero hecho de ser una persona que nace en cierta sociedad. Le explica históricamente, ¿no? Y la explicación de Whipple es alucinante. Te dice porque el limeño no supera la noción del ciudadano cortesano
que es propio del antiguo régimen, que es propio de las Claro. monarquías, donde sí, pues tú tienes el privilegio por el hecho de pertenecer a una Una casta clase social. social, etcétera, ¿no? Y cuando sale la república, cuando sale el régimen republicano, en el régimen republicano ya no tienes privilegios per se, ¿no? Y se Eres un asustan. ciudadano, existe Pero la igualdad además, ante la ley. pero Sí, se además, Marlene, asustan. la Sí, sí. élite peruana estaba emparentada con la corona, asociada con la iglesia, la prensa también, es decir, las élites no querían la independencia, ¿no? Por La supuesto. independencia surge Ahora, como... aunque hay ciertos matices, ¿ya? Sin embargo, el comportamiento de las élites a mí me llama mucho la atención porque es una réplica que se da a lo largo de los años de una manera, pucha, uno puede decir hasta atemporal, ¿no? Hace poco, por Sí. ejemplo, salió este libro, no sé si quizá lo habrán revisado, el de ¿Qué colegio eres?, que sacó el IEP, Sí, 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 lo y, leí. y tú lo lees y es una cosa que tú dices, wow, ¿no? O sea, esto puede ser la Francia de los Borbones pre-revolución o puede ser el Lima del 2022, pues, Y ¿no? eso que pueden haber colegios aún más elitistas, o sea, sí. O sea, la forma en cómo se experimenta o cómo se busca la respuesta en el pasado y te vas encontrando con estas explicaciones, porque también hay que decirlo bien claro, ¿ya? Gran parte del modelo educativo, yo estoy en un colegio nacional, ya sí puedo decir totalmente que sí pasó así, es muy positivista, muy del dato, la fecha, el hipernacionalismo, la Sí, exacerbación de la las pasiones. memorización, ¿no? Sí. Claro, y cuando llegas a la carrera te matan todo eso, pues, ¿no? O sea, tú tienes una vista de científico, la historia es un estudio científicamente elaborado, y donde tienes que tratar de mirar todo con una neutralidad, pues, casi estoica, ¿no? Y Mm. Y a dentro de partir esa de ahí lo tratas. neutralidad, ¿a quién sí sigues admirando de los Mira, personajes históricos? de los personajes históricos, a De mí me nuestro gusta país, de mucho, nuestro a mí país. me gusta mucho. Ah, de nuestro país. Sí. Ya, de nuestro país sí está complicado, ¿no? Yo diría que San Martín, en cierto modo, Mm. Grau. en cierto modo. Grau también estaría dentro de mis gustos, pero yo siento que la gesta de San Martín fue casi napoleónica, ¿no? Sí. Claro, tiene sus claroscuros con esto de Lautaro, ¿no? De su paso por el sur, pero me parece que sus actitudes en un contexto tan convulso y sobre todo tener el temple, decir, ¿no? Voy a romper el núcleo del virreinato peruano frente a todo lo que pueda pasar, ¿no? Al menos me parece admirable, ¿no? De cierto punto me parece admirable. Y bueno, si es que pudiera poner segundo plano, y lo pongo en segundo plano que no tiene nombre definido, serían los soldados caídos, Mm. desconocidos, los Sí. montoneras, las rabonas, tanto en la Son guerra las con mujeres Chile que como en acompañaban a el los soldados, ¿no? después, ¿no? Justo te iba a preguntar sobre eso, o sea, la ausencia de mujeres digamos, en el mapa de los próceres y los héroes de la historia republicana, la ausencia se explica por una invisibilización, una lectura machista de la historia, porque no tuvieron el protagonismo que debían haber tenido. ¿Cómo lo Es que explicas tú? la visibilización de la mujer es muy tardía en la historia en general, ¿no? De Mm. hecho, la otra vez justamente conversando con un amigo de ese tema, conversamos acerca del efecto de la Revolución Francesa en el mundo. Y una vez tiende a decir, ¿no? La Revolución Francesa da las nociones de igualdad, fraternidad, eh, que se Libertad. suele Libertad. plantear en el modelo de las repúblicas, pero de ahí tú te das cuenta que cuando llega la primera república francesa, o sea, el derecho a voto era solo masculino, ¿no? Mm. Y luego de eso, cuando ya se comienza a añadir en las revoluciones liberales del 30 y del 48 la participación femenina, te das cuenta que la participación de las mujeres es vital, ¿no? Sobre todo en la revolución del 48, en que las mujeres mismas trancaron París y gestaron toda una resistencia frente al movimiento monárquico. Incluso si uno examina el mismo cuadro de la Revolución Francesa, esa época donde sale una mujer con los pechos desnudos cargando una bandera de Francia, o sea, tú ya ahí miras, ¿no? Ese tipo de arrojo de temple que tienen las mujeres. Y eso es una constante en realidad, solamente que a veces la invisibilización que tenemos de la historia, poniendo a tal persona como el héroe, suele opacar estos momentos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días que estaba en Tacna, un amigo me comentaba acerca de las leonas de Tacna, que eran, el símbolo de Tacna es un león que representaba el valor de las mujeres que tenían para acompañar a sus esposos en los momentos de guerra y obviamente arriesgando su vida, ¿no? En muchos casos ni siquiera convencidos qué exactamente era la patria. Ese es Claro. uno de los momentos más Estaba crudos, incluso de la guerra con en Chile. Hay muchos gestación. sectores que obviamente no están educados, que no ha calado en ellos el sentimiento de patria totalmente y luchan por algún ideal difuso, ¿no?
Ahora, que hay que defender, pero está ahí, ¿no? ¿y cuál de los mitos que nos enseñaron en el colegio te parece que es más, que ha perdurado a pesar de haber sido falso? No sé, por ejemplo, hay muchos El sueño de historiadores, San Martín, pues. los El sueños de El San sueño de San Martín, Martín. totalmente. o la tocada de Prado, la cucharita antes de ser fusilado, que según Vitocho, que ha estudiado el tema, eso es falso. O no sé, Alfonso Ugarte lanzándose por el Morro de Arica. Hay varios, ¿no? Hay varios como momentos mitificados que no necesariamente Lo que pasa es ocurrieron que yo así. siento que el Perú está ausente de varios héroes. O sea, si hablamos de héroes fundacionales, a San Martín lo tocamos con puntitas y a Bolívar, Bolívar es un personaje Lo, como Velasco, lo ¿no? golpean O por lo todas amas o lo partes. odias, así, ¿no? Sí. Y Es, Manuela Sáenz también solo se le recuerda generalmente como la pareja claro, de Bolívar, cuando como antes de relacionado a, incluso, ¿no? ¿no? O, Ya había o por, estado luchando por la o, por independencia, ¿no? ejemplo, la Mariscala, ¿no? Claro. Francisca Subiaga se le recuerda como la que manda a, ¿no? La que es mujer de, ¿no? De hecho, salió un Pero libro sobre la Mariscala recientemente, sí, ¿no? Y que está entre sí los salió más en la leídos de la FIL. feria. Sí, sí lo vi en la film, me quedé corto de fichas, pero ya lo adquirí en esto. Bueno, ¿cómo no te vas a quedar corto de fichas? Si ustedes pueden entrar, por favor, al canal de la Biblioteca de Merlín y ver el último video que es buenísimo, que es yendo a la feria a buscar el libro más caro, el libro de historia más caro. ¿En verdad te gastaste 1.200 soles o fue Sí, un miren, poco de todo salió producción para... como todas las cosas, Muéstranos todo el libro comenzó para ver con una broma. si es verdad. Nosotros ya habíamos, con mis amigos, habíamos visto, por molestar, ¿no? A ver, ¿dónde está el libro más caro de la FIL, no? Lo encontramos, lo comenté en un stream y la gente dijo, ya, hay que hacer colecta. Y yo le dije, no, no, ¿qué voy a hacer colecta? No vamos a llegar, ¿no? No, tú pon la barra. Yo pongo la barra de donaciones ahí en StreamYard, perdón, no sé, creo que sí, ahí hay un software que te permite poner herramientas de Twitch en YouTube y se llenó en 5 horas. Estuve 5 horas transmitiendo, respondiendo preguntas, Ah, yo ya no daba más. pero pudiste recabar el dinero para Sí, comprar... se recaudó Sí, y bueno, palabra a cumplir, pues, ¿no? A buscar el libro ¿Lo tienes y a la mano? sí, y son 2 tomos de historia del arte cusqueño, ¿está por ahí, en debo su decir. biblioteca? ¿Está Sí, por ahí? está A ver, por acá. ¿lo podrías mostrar o todavía no lo Sí, has? Está, quieren, está a muy ver, dame un lejos. minuto, ¿eh? A Ya. ver. Estamos conversando con Cerró. Estamos conversando con Merlín Chambi de la Biblioteca de Merlín. Yo confieso que he descubierto recientemente el canal, pero sí había escuchado de él. Y me parece increíble, ¿no? Que haya Increíble. una señal, un síntoma de salud y de ¿Sí? esperanza, que haya tanta gente Ahí estamos. siguiendo a youtubers como él. Quiero preguntarle Acá por otro está. capítulo también que tiene, sí. Historia tomo, mi cámara, disculpen que está ahorita Ahí portándose está, medio pero ahí lo rara. vemos, ahí lo vemos. Pero se ve Y una el súper tomo buena 2 de edición. Ah, Historia mira. del Arte Cusqueño Qué bonito, por Dios. está muy bellísimo. Pucha, disculpen que la cámara no capte la belleza Ahora sí, del del texto, libro. pero tiene imágenes, es un estudio muy completo de la evolución del arte cusqueño. Quizá como conocerán, el arte cusqueño refleja mucho el sincretismo entre lo andino y lo hispánico, ¿no? Mm. Ujú. Por ejemplo, la otra vez, justamente así, de viaje, yo le comentaba a un amigo, ¿no? De que por qué hay cruces en los cerros, ¿no? ¿Por qué hay cruces en los cerros? Y era pues que en el proceso de extirpación de idolatrías durante la época de la llegada de los españoles se ponían cruces encima de los cerros porque era una forma como que de afirmar la fe católica por encima de la creencia en el Los Apus. apus. Claro, ¿no? O sea, La creencia se encima. forma, claro, ¿no? Claro. O Era colonizar las creencias, ¿no? Más o la menos. presencia de estas vírgenes de la escuela cusqueña que tienen unas faldas muy acampanadas También, que hacen como, referencia a los cerros, ¿no? Eso me acuerdo que también nos Ah, explicaron en mira. Historia del Arte, que era como una suerte de enseñarle al indígena, mira, tu cerro no está tan alejado de la Virgen, ¿no? Es la Virgen, ¿no? Mira, tiene esta forma, ¿no? Incluso en un libro de Claudia Rosas Lauro, del miedo en el Perú, que es una historiadora de la católica, hay un artículo que hablan acerca del proceso de extirpación de idolatrías en Ayacucho y te explican cómo en algunas zonas de Ayacucho se relaciona la forma de Huiracocha, que tiene como que la forma de una especie de hombre crucificado, con la forma de Jesús, ¿no? Decían, no, Huiracocha, Jesús, están por ahí, no te preocupes, están por ahí, ¿no? o sacar en andas a las momias podría ser Que también era, parecido a los santos, ¿no? claro, el forma de procesión. Entonces, la religión misma del incanato con la religión cristiana, hoy en día, pues, es un elemento sincrético brutal, ¿no? Mi caso favorito es Pachacámac. Es ¿Por tremendamente qué? ¿Por qué? alucinante, porque Pachacámac evoluciona al Señor de los Milagros, pues. Y de eso María Rostorowski tiene un estudio muy, muy, muy bueno acerca de cómo
el ídolo de Pachacamac, o bueno, el dios de Pachacamac. No se sabe realmente cuál es su apariencia. Dicen que es el ídolo, pero Valdemar dice, no, esa es una tontería, no es el ídolo. Pero bueno, hay una mecha entre los dos. El punto es que la imagen de Pachacamac posteriormente va hasta la zona de Pachacamilla, que está donde actualmente es la iglesia, donde está el Señor de los Milagros, y decían que ahí los indígenas habían pintado una imagen de Pachacamac y se traen también esclavos para trabajar en ese lugar, y los esclavos negros veían pues que cada vez que había un temblor, los indígenas hacían reverencias a la pared, ¿no? Y los esclavos decían, pero ¿por qué le hacen reverencias a esta cosa, no? Y comenzaron a mezclar ambas ideas y dijeron, bueno, yo no creo en eso, yo creo en Jesús, ¿no? Vamos a pintar un Jesús, ¿no? Ahora vamos a reverenciar a la pared, ¿no? Y sale este terremoto que se tumba todo Lima, pero sobrevive solamente la parte de donde estaba la pintura, y con esto se crea pues el Señor de los Milagros, que Así es. su mutación de Pachacamac ahí después es alucinante, ¿no? Hay varias preguntas de la gente. Creo que José también te quería preguntar algo sobre algo de... No, el X, canal. uno de nuestros seguidores, tenía una pregunta, creo, un comentario sobre... no sé si está ahí X, ¿no? Lo podemos poner, bueno, lo Sobre dejamos. Sí, antes de... Ahí está. Este es un anterior bueno, de Federico Alponte Wilson. ¿Cómo se asocia la historia con la antropología? ¿Es viable la fusión de ambas carreras en nuestro país? Por supuesto. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de la antropología por la rama de especialización. En historia, a ver, cuando uno lleva la carrera de historia, no es que llevas historia y lo sabes todo, y sales como un sabio griego de la universidad. De hecho, los historiadores tienen especializaciones: historia económica, historia social, historia política, historia de género. Y una de las ramas que a mí particularmente me llama mucho la atención es la historia de las mentalidades, que es el análisis de los cambios y continuidades en los sistemas de pensamiento del hombre. Ahí es, por ejemplo, donde entra el tema de los estudios de religión, sincretismo y todo eso, ¿no? Particularmente en mi rama, que es historia de las mentalidades, yo sí tengo que leer sí o sí textos de antropología. Puede ser Malinowski, Fraser, que es un versado del tema de lo que es historia de las religiones, Campbell también, que es otro sujeto que investigó muy a fondo el tema de las religiones comparadas. Y bueno, sí hay una relación. De hecho, la historia actualmente es muy interdisciplinaria, ¿no? Ya no es como que una rama aislada que se centra exclusivamente en un estudio erudito de sus propios textos, sino va recurriendo a otras ramas, y se van cruzando, ¿no? Y van haciendo, aparte, estudiar historia es básicamente estudiar todo, ¿no? En cierto punto. Y sí o sí tienes que agarrar ramas afines, o el periodismo incluso, en muchas ocasiones. ¿Y cree que dentro de lo que es estudiar todo, no falta en nuestro país estudiar más sobre lo que ha sido la historia del APRA? Desde un punto de vista muy neutral, sí. Demasiado neutral, sí. El tema de estos fenómenos que aún están anclados al presente de una manera muy fuerte, Sí. es que es bien difícil encontrar una brújula que apunte hacia el norte y no se vaya a los extremos, ¿no? Y por eso a veces cuando me preguntan, Merlín, ¿qué opinas del APRA, no? Yo digo, pero ¿en cuál de sus fases, no? El del haya del antiimperialismo, Claro. el haya de la convivencia, el de Alan, ¿y cuál Alan? Alan 1, Alan 2, ¿no? Y el Claro. post-Alan, ¿no? Que ya es un Y bueno, ahora el partido post-Alan. afantasmado, ¿no? Lo que pasa es que también fue un movimiento que durante años estuvo, digamos, censurado por el poder, ¿no? Bueno, las ideas del aprismo que nace durante el oncenio de Leguía eran de vanguardia, pues, ¿no? Estas ideas que en cierto modo eran muy, muy afines, incluso hasta cierto punto con Mariátegui. Tuvieron un punto de conversación muy interesante, ahí vino ya pues una ruptura. Movían o daban la hora en un país que todavía estaba muy anclado al siglo XIX, ¿no? Y eran ideas que en cierto modo, con un término muy satanizado hoy en día, serían pues consideradas muy progresistas para la época incluso, ¿no? Y algo que sí se le puede reconocer pues al APRA, creo yo, de los inicios con Aya, Inicial. es que fue una pléyade de figuras intelectuales increíbles, ¿no? Sí, O sea, sí. yo, por ejemplo, hay una parte que creo que ustedes le hacen la entrevista a Gillibrand que dice, ¿no? Yo no podría escribir ahora cambio de palabras nuevamente, ¿no? No había quien entrevistar. No tengo no hay gente, relevos, ya no hay gente, ¿no? No hay relevos generacionales. No. Yo Claro, quería ¿no? hacerte una pregunta, Marlene, respecto, Sí. comentabas que tú estás en tus 30 años, que estudiaste en un colegio nacional. ¿Cómo te enseñaron o cómo recuerdas que te enseñaron, si es que te enseñaron, el proceso de violencia política en el Perú que desemboca con Sendero Luminoso, con las acciones terroristas y que es replegado en algunos casos con excesos por parte del aparato estatal, el aparato de gobierno? ¿Te lo enseñaron? ¿Lo recuerdas del cole? ¿Me creerás que no me lo han enseñado? En el colegio, no. Nada. No. En el colegio recuerdo que era una
yo recuerdo el curso de historia muy aburrido, ¿no? Como una repetición de hechos plagados de hipernacionalismo. Luego fui a la academia y encontré las dos versiones de los extremos, ¿no? Y en un momento, pues, en que tienes 17, 18 años, en la que estás, pues, como que descubriendo el mundo adulto, te dices, ¿cuál creo, no? ¿En dónde voy? Y ya, pues, finalmente en la universidad te das cuenta que si quieres conocer esto, tienes que leer sobre ello, pues, ¿no? Claro, Más allá claro. de escuchar a tal o cual panfletero, tienes que agarrar y buscar, ¿no? Tomar lo que hoy en día, pues, da miedo, ¿no? Tu manifiesto comunista, evaluar estudios de violencia política comparada, y finalmente puedes sacar tu conclusión y decir, bueno, esto me pasó, esto me contaron, y al parecer no fue así, ¿no? Y hay un capítulo, creo que para ir ya un poco cerrando, que tienes tú que se llama, ahora que estamos diciendo que por qué no pasa nada en la calle, ¿no? Sirve para algo protestar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mucha gente, cuando fueron las protestas contra Merino, mucha gente decía protestar es de rojos. Y yo dije, no, de hecho Y no es. se De sigue hecho, haciendo de esa hecho, asociación, ¿no? Se sigue haciendo esa asociación. La izquierda es la sí. que sale a las calles. No, y que eso es totalmente equivocado. Y yo digo, ¿y el sistema republicano cómo se abrió paso? No se abrió paso con abracitos y besitos, ¿no? O sea, se Ujú. hizo con una revolución. Ya, muchos me dicen, no, pero Inglaterra sí logró un esquema parlamentario estable. Claro, cortándole la cabeza a Carlos I en una revolución muy anterior a la de, Sí, a la de, a la que está en Francia, ¿no? también Igualito en el mataron a caso un rey. francés, ¿no? La Sí. revolución del 89, del 30, del 48 son revoluciones liberales que terminan pues consolidando el poder, un poder primero monárquico constitucional y posteriormente ya un poder republicano que se abrió paso a punta de reclamos, a punta de expresiones de descontento popular, ¿no? Entonces, ahí es donde yo dije, no, pues acá si la gente encasilla solo protestar con actos rojos, pues está mal, pues, ¿no? Y saqué ese video y pegó mucho. En Facebook, sobre todo, pasó el 1,5 millones de Wow, reproducciones. Y como que la gente, yo vi que muchos entendieron de que protestar en realidad es un acto universal, ¿no? claro, no tendría por qué No estar tiene nada teñido que de ver con ideologías. ideologías, con No. posiciones políticas. No. Claro, que existan grupos que quieran capitalizar la legitimidad de una protesta, eso sí hay. Y eso siempre va a haber, creo yo. Pero está en la posición del ciudadano de tener claro qué es lo que se está reclamando y hacerlo valer pues frente a un interés externo que quiera capitalizar tu indignación, pues, ¿no? ¿Cuál ha sido el capítulo de la Biblioteca de Merlín más visto, más compartido? A ver, en YouTube definitivamente el de las protestas, ese definitivamente va allí. Y en Facebook, que yo recuerde, creo, si no me falla la memoria, es el de ¿por qué siguen existiendo los reyes en el mundo? Y uno sobre el día que murió Velasco. Encontré un artículo muy bueno en un libro de Drinot con Aguirre que se llama La Revolución Pablo de Peculiar. Grinot. Sí, y ese capítulo se llamaba ¿Quién enterró la revolución? Y te narraba así como una crónica periodística del día que murió Velasco. Y dije, no, esto es genial. Yo sé que me van a maletear, yo sé que me van a decir de todo, ¿no? Pero de verdad me pareció un muy buen tema. Y lo solté y mucha gente, o sea, sintió, pues, ¿no? Como que ver la historia desde ahí, desde la perspectiva de una persona que está, pues, ¿no? Viviendo el momento del acontecimiento, ¿no? Aparte me llamó mucho la atención porque en la Revolución de la Tierra me acuerdo que mencionaron de que el entierro de Velasco fue uno de los movimientos o uno de los acontecimientos que concentró mayor movilización de personas en el siglo XX. Y dije, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Qué tan fuerte fue esto, ¿no? Como el de ahí a la torre. Definitivamente, definitivamente. Sí, es verdad, es verdad. No, el de Aya de la Merlín. Torre, lo que a mí me parece ultra, ultra chévere y dramático es que firma la Constitución Sí, en su lecho de muerte, ¿no? sí. Qué Poético y bonito, trágico al mismo qué tiempo. bonito es. O sea, qué poético Sí. en realidad y Y le trágico, rinden efectivamente. honores los militares que tanto lo habían perseguido cuando es elegido democráticamente el primer cargo público, presidente de la Asamblea Constituyente. Tal cual. Merlín, Dramático, ¿no? muchísimas gracias. Impresionante. Hay una última pregunta de Sonia, mira, que me parece también que es una bonita Sí. pregunta para cerrar. A un niño de 12, 13 años, ¿qué libro le podrías recomendar para que se involucre o conozca más? Y sospecho que la pregunta tiene que ver con historia, ¿no? Ya, sí. Justo tengo el libro indicado. Es un libro de Ah, descarga gratuita y legal que está en la Comisión ¿Ilegal? Bicentenario. Y ¿Ilegal? espacio legal. Ay, Descarga legal. legal. No. ya, ya, ya. Que es un libro que sacó la Comisión Bicentenario que se llama Los escolares preguntan y los historiadores responden. Ese libro Buenísimo. es una maravilla porque son todas las dudas que uno tiene desde niño con respecto a la historia del Perú
en la que te responden especialistas en el tema, ¿no? Cecilia ¿Podrías repetir Méndez, el título y Ortenberg. dónde se puede encontrar? Está en la página de Bicentenario Perú, está en la página de Bicentenario Perú, y el libro se llama Los escolares preguntan, los historiadores responden. Hay un Los- montón de preguntas bien recurrentes que son respondidas por especialistas en un formato muy simple y muy amigable que yo creo que es para niños definitivamente. Ujú, perfecto. Muy bien, Merlín, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo Sí. y nos alegramos de que hayas pasado por ese cupé. De verdad que sí. Ojalá fueran Bien. así los profesores y las clases de historia siempre. No, Felicitaciones y encantado, muchas gracias. Renato, encantado, Josefina, y bueno, hasta la próxima, encantado. Merlín Ahí Chambi está con estamos nosotros. Muchísimas gracias. apuntados en tu programa. Sí, Héctor, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué vamos a estar conversando pues con... no sé, a lo mejor no digo nombres para no herir Mejor no digas. susceptibilidades. Pues se me ocurren varios nombrecitos. Claro, gente que nos daría un titular, ¿no? Y sí, y Sí, probablemente uno rebotaría en medios. Yo sí. prefiero, sinceramente, 1000 veces conversar con alguien como Merlín, Que está salir haciendo aprendiendo tanto. algo siquiera, pensar Sí, en títulos nuevos para nuestros sí. hijos, en fin, ¿no? Sí. Y además En Berlín fin. sustenta todas sus afirmaciones y sus relatos